Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Bendiciones, Juventud Elim, pastores, supervisores, líderes y lideresas que están con nosotros una vez más en otro segmento de la Guía Juvenil. Y para mí es un placer poder presentarles. Esta vez tenemos a nuestro amigo y pastor Roger Campos del Distrito 4, quien va a estar compartiendo con nosotros el tema de la Guía Juvenil, que es la restauración del altar. Y cabe mencionar, hermano, de que estamos en el segundo tema del trimestre, donde el tema general es el retorno. Bienvenido, hermano. Hermano, Dios le bendiga a ti. Me da gusto estar acá, jóvenes, de verdad, un privilegio nuevamente poder ser parte de estos temas muy importantes, ¿verdad? Donde la juventud también aprende juntamente de la palabra de Dios, juntamente con nosotros, y así por dar herramientas necesarias para poder compartir a los demás jóvenes. Así es, hermano. Y bueno, vamos a dar inicio y como lo mencionamos, el tema de este próximo sábado 13 de enero es la restauración del altar. Y aquí nos adentramos específicamente en el libro del profeta menor Esdras. Y bueno, como la guía nos menciona el tema que es el retorno, vemos que hay una peregrinación, vemos que hay un pueblo que ha recorrido muchos kilómetros, ha caminado y está retornando hacia Jerusalén, hermano. Sí, es importante tener en contexto, ¿verdad?, de qué se trata el tema. Cuando uno lee exactamente todo este capítulo, uno se da cuenta del aprendizaje de parte de Dios, y es que, como dice Katy, en realidad tú lo dices, es verdad, es el retorno prácticamente del pueblo después de estar cautivo en Babilonia mucho tiempo, ¿verdad? Alrededor de casi 50,000 personas caminaron por un largo trecho hasta llegar a su objetivo, ¿verdad? Llegar a Judá, a Jerusalén. Y ahí está la cita bíblica, ¿verdad? Entonces, quisiera leerla ya para poder entrar en detalle. Y es Esdras, capítulo número 3, del versículo 1 en adelante. Voy a leer la escritura. Dice que cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Yeshua, hijo de Joiada, sus hermanos, el sacerdote Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquella tierra. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de los holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Y dice el versículo 5, y después ofrecieron holocaustos continuos de la nueva luna, todos los días de las fiestas señaladas al Señor, que habían sido consagrados, y de todos aquellos que habían ofrecido o tenían una ofrenda voluntaria al Señor. Y el verso 6 dice, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor todavía no se había hecho. Gracias, hermano. Y bueno, podemos ver dentro de toda esa lectura y el contexto también que se estaba viviendo en ese momento, que el propósito principal de aquel pueblo en ese momento era restaurar el templo, como bien lo mencionábamos al inicio con el tema. Y bueno, lograr prácticamente que todos los elementos de su religión y búsqueda de Dios se fueran a retomar una vez más. Prácticamente estaban buscando una restauración completa de todo aquello que habían perdido y era devolverlo a hacer. Sí, lo que pasa es que este estudio está más que interesante, Katy. Es el pasado, el momento que iban a vivir y el futuro, ¿verdad? Entonces, en la vida de los seres humanos existen esas tres etapas. Nuestro pasado, los errores, las faltas que se han cometido, aprender de él, aprender y volver, es lo que el pueblo hace
al estar nuevamente en la casa, en su casa prácticamente, después de ser exiliados, y aprender y llegar no a descansar, llegar con el propósito de poder nuevamente restaurar, no solo un altar, no solo el altar y ofrecer lo que hemos leído ahí, sino restauración completa, restauración en la comunión con Dios. Sí, era prácticamente lo que ellos estaban buscando y desde luego también podemos destacar que era un pueblo dispuesto y ese es justamente el tema del primer punto y es un pueblo dispuesto. Del pueblo que acababa de peregrinar había una disposición de trabajar, de animar, de trabajar unidos. Prácticamente podemos ver de que el pueblo no llegó simplemente a perder el tiempo en cualquier otra cosa, sino de que estableció sus prioridades y fue continuar con la obra que Dios les había encomendado. Sí, es así. Vaya, vamos de regreso, llego otra vez a Jerusalén, pero no llego a las ciudades a acomodarme y ya estuvo, ¿verdad? Bueno, ya aprendí, no. Llegaron, como digo, con un propósito y era a trabajar. Ver todo lo que se había hecho mal, porque prácticamente ver las ciudades, ver el templo, ver el altar quebrado, no restaurado, para ellos era una conmoción saber que sus antepasados, el mismo pueblo había dañado tanto la comunión con Dios que ahora ellos no estaban dispuestos a quedarse así. Ellos estaban dispuestos a restaurar, a cambiar, y es lo que hay que hacer. O sea, la enseñanza es que espera, ¿verdad? O sea, si vuelves, ¿quieres quedarte igual, seguir igual o manos a la obra? Entonces, es lo que Dios espera, ¿va? Y lo que dice el literal 1, ¿va? Dispuestos o un pueblo dispuesto a trabajar. Entonces, ellos llegaron, y como dice el verso 1, ellos no llegaron a las ciudades bueno, ya llegamos a casa, así que aquí quedémonos. Quizás el joven puede decir, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, ya voy a la célula, tranquilo, al suave. Pero no se trata de eso, se trata de ahora qué he aprendido y qué puedo hacer. ¿Qué Dios puede hacer conmigo? ¿En qué más puedo servir? Esa es la clave. Entonces ellos llegaron, y por eso este punto es importante, no llegaron a acomodarse, llegaron a trabajar. Eso es lo que hay que hacer, trabajar. Así es, y bueno, algo bien importante, ¿verdad?, de lo que nos menciona acá dentro de la guía, y es de que es necesario que como jóvenes, los líderes y todas las personas, ¿verdad?, que estamos trabajando dentro de la obra de Dios, tengamos siempre una iniciativa, la motivación y desde luego el ánimo, pues porque al final somos parte del pueblo de Dios y tenemos que cumplir con la obra que Él nos encomendó. Fíjate que eso que estás diciendo en realidad está basado en el liderazgo de este hombre, Esdras. Él era sacerdote y colega de Nehemías, ¿verdad? Era un hombre con su liderazgo. En realidad, según la historia, Esdras era muy estricto. Entonces, él dijeron, vamos a ir de regreso, pero no vamos a ir a acomodarnos, ¿verdad? O sea, y el pueblo sabía que el liderazgo de él era fuerte y era algo con tenacidad, pero eso le iba a enseñar a la gente. Era de acción. Y le iba a enseñar a las personas, al mismo pueblo, no acomodarse, sino que, porque ya lo vamos a leer por ahí también, donde ellos, a pesar de que tienen miedo, sin embargo, el liderazgo de este hombre, de Esdras, impulsó adelante. Quiere decir de que Esdras tenía siempre la actitud correcta y es justamente lo que nos menciona ya al finalizar el punto, sí, que dice, los grandes desafíos en Dios son posibles únicamente cuando tenemos la actitud correcta en llevarlos a cabo. Ese prácticamente es también uno de los elementos principales con los que nosotros como líderes podríamos ir cerrando, como le mencionaba en este punto, ¿verdad? Y tenemos luego el segundo punto, sí, que es un pueblo trabajador. Ok, el pueblo está dispuesto. Sí. Entonces ahora hay que ponerse a trabajar. Sí, en realidad es más que interesante porque ellos, como te digo, lo estoy mencionando, ¿verdad? No llegaron a solo a sentarse. De entrada el verso 2 lo dice, ¿va? Entonces cuando ya establecieron las bases, el liderazgo de este hombre, el líder, dice que los sacerdotes comenzaron a trabajar. O sea, llegaron ya, era un entusiasmo, pero mira esta parte, y es lo que a veces no hemos visto, ¿verdad? Cómo se hace la obra de Dios. Hay algunos quizás hacen la obra de Dios porque a mí me pusieron, dice el líder, ni modo, no había otra. Pero no, Dios no quiere eso, ¿verdad? No, esa actitud no es la correcta. Tú acabas de hablar de actitud. La actitud es, mira a Esdras. Sí. Mira el liderazgo de Esdras. Impulsó a Zorobabel, impulsó a Yeshua, los impulsó de tal manera que se dispusieron.
Y tal grado fue que ellos no llegaron solo por llegar, llegaron a hacer las cosas. Ellos sabían que algo estuvo mal, que esas ruinas que estaban ahí les estaban hablando, les estaban diciendo, mira todo cómo quedó a causa de la rebelión, a causa de haber dejado a Dios. Era un testimonio todo eso. Entonces ellos no querían que las cosas siguieran igual, ¿verdad? Uno puede también traer a la vida y poder decir a los jóvenes, ¿quieres así, vivir igual? ¿O quieres solo arrastrar tu pasado y acomodarte y decir, no, pues así vamos y así vamos a caminar? Yo creo que no, Dios no desea eso en nadie, ni en el joven ni en el adulto, ¿verdad? Sino que aprendamos de lo que vivimos. De eso se trata la vida. Porque si esa actitud o esa escuela no la metemos o no la llevamos a la vida, si yo no aprendo, entonces ahí voy a estar. Como neciamente dando vueltas sin aprender. Pero Dios desea que al igual que toda esta gente al llegar, y de hecho al llegar esa disposición, como dice el literal 1 y ahora el literal 2 dice, a trabajar, pero ves, el liderazgo de este hombre funciona. Y no solo él, sino que impulsa a los demás. Entonces, el líder debe de saber, ¿verdad? Y tú, líder que estás ahí, recuerda, tú eres el motor de toda esa juventud. Si tú tienes tu enfoque bajo, todo estará igual. Pero si tú, al igual que Esdras, te enfocas en el motivo correcto, en la actitud correcta, detrás de ti estará el Yeshua, Zorobabel y todos, y juntos restaurarán las cosas. Bueno, y mencionar, hermano, que es bien importante recordar que para lograr ver construidas las cosas, y bueno, no solamente para cada uno de los líderes, sino que también los jóvenes, todas las cosas que ellos quieren alcanzar, sus sueños, sus metas, objetivos, para lograr verlos construidos, debemos trabajar hasta lograrlo. Y algo bien importante, sin importar que quienes nos rodeen estén en nuestra contra. A veces creo que nosotros hemos sido principales testigos de que cuando queremos lograr algo, y más cuando son las obras de Dios, hay muchas cosas en contra. Pero al final creo que el propósito de Dios siempre se cumple. Sí, Katy, mira, ves el pasaje nuevamente, Eva, y te das cuenta de algo. El liderazgo, yo decía, el liderazgo de Esdras, fascinante. Ahí están ya las personas motivadas, trabajando, y el enfoque va, restauraremos el altar porque ahí vamos a sacrificar holocaustos. O sea, el propósito está ahí, la alegría está ahí, Sí. pero hay algo importante que se deja ver en el pasaje. Las personas que están alrededor, a pesar de que dice el texto literalmente que están aterrorizados, hay temor, porque existe eso. Existe el ¿qué dirán? Claro. ¿Qué van a decir? Van a decir que soy fanático, dice el joven, que a mí se loco, un aleluya. pero no, pues que te digan así en vez de que te digan otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero otra vez, ¿verdad? El líder es la clave. Usted como líder joven, hermana, lideresa, eres la clave. Siempre habrán luchas, temores y personas que están a nuestro alrededor que dirán, ¿y para qué lo haces? No lo hagas, mucha entrega. A pesar de los terrores o aterrorizados como estaban, nunca se detuvieron en el propósito. Entonces eso hay que hacer, eso hay que aprender. Nunca te detengas en tu propósito. ¿Cuál es el propósito de ellos de la peregrinación? No solo llegar cansados, no, llegaron a trabajar, estaban con entusiasmo. Ahí estaba el propósito era reconstruir el altar para sacrificar holocaustos, y esa parte de sacrificar holocaustos lo veremos en esta parte y la última parte del tercer punto, pero sin duda que esta es la esencia. Ellos no solo quieren hacerlo por hacerlo, ellos tienen un objetivo y es restaurar el altar, pero a través de esa figura de restaurar el altar están restaurando su comunión con Dios. Amén. Y al final, pues, vemos el claro ejemplo de que al pueblo no le importó nada de lo que estaba alrededor, todas las cosas que los estaban amenazando, sino que al final, pues, restauraron sus vidas, restauraron su comunión con Dios, restauraron su adoración hacia Dios, y justamente a eso es a lo que vamos. Sí. Un pueblo en adoración continua. Prácticamente podemos ver aquí el ejemplo de que después de construir el altar comenzaron a ofrecer lo que usted nos acaba de mencionar, Sí. holocaustos, dice, todos los días, por la mañana y por la noche, es decir, de que estaban en una adoración constante. Continuo, a cabal. Imagínate, la fiesta de los tabernáculos, que es llamada el Sukkot. El Sukkot era una fiesta de la cosecha. Sí. O sea, ¿hasta dónde llegó la bendición de Dios, verdad? O sea, ellos llegaron a la ciudad
y vino la bendición de Dios sobre sus vidas. Ahí es donde Dios decía, pasado, aprender, presente, que iban a hacer, y vamos al futuro. Entonces, la bendición de Dios estaba con ellos allá. Cuando ellos comenzaron a sacrificar, comenzaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot, la fiesta del agradecimiento a Dios de la tierra, de lo que la tierra producía, para poder darle al Señor lo que de Él se recibía. Entonces, es lo que Dios desea. Que no solamente vayamos a decir, bueno, ya estoy acá, y me siento tranquilo, qué bueno, la obra de Dios es linda, maravillosa. No, tranquilo, vea. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que Dios desea? Ofrezca, como dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice el texto. Entonces, es lo que Dios desea. Entonces, el pueblo, al sacrificar holocausto, imagínate, tú lo acabas de mencionar y el texto lo dice, día y noche, como estaba ordenado, sí, como Dios había demandado. Pero no dice que lo hacían con tristeza, dice que estaban emocionados, estaban alegres haciendo eso. A veces quizás como jóvenes podemos decir, no, pero es que no hay tiempo, en qué momento yo voy a adorar, pero definitivamente nuestra vida es una adoración completa. Cuando nosotros nos dedicamos realmente al propósito de Dios, nuestra vida se convierte en esa alabanza, en esa adoración, y estamos en esa constante adoración día y noche, ¿verdad? Sí. Y prácticamente, hermano, podemos ver también que este pueblo era un pueblo con esta clase de entrega increíble, porque estaban enfocados en lo que realmente Dios quería con ellos. Y pues era lo mejor para poder obtener buenos resultados en la obra de Dios. La adoración constante. Es así. Había una devoción ya. O sea, tú lo dices correctamente, Katy. O sea, ellos, su aptitud ya del agradecimiento a Dios, o sea, era así literalmente, su restauración. No solo el altar, ¿verdad? Sino su restauración espiritual. Era, Señor, aquí estamos nuevamente. Sí. O sea que, y el Dios de las oportunidades, que es nuestro Dios, ¿verdad? Por supuesto, recibía los holocaustos, pero también los recibía ellos. Entonces, es lo que Dios desea, ¿verdad? Para nuestra juventud, para nuestros hermanos en Cristo. Si te acercas a Jesús, te acercas al Señor, con un corazón así, ofreciendo tu vida en ese altar, tu restauración espiritual es hecha, entonces tu devoción, tú lo dices, tu alegría, tu crecimiento espiritual crece, te fortaleces en el Señor, puedes hablarle a los demás, mira, y si se puede, porque lastimosamente algunos jóvenes andan todos cabizbajos, que no pude, no lo logré, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, esto de la restauración del altar también es la restauración de la comunión con Dios, la restauración espiritual. Entonces, todos podemos aprender de eso. Así es. Y bueno, al final pues también a veces como jóvenes nosotros creemos de que no, pero es que nunca vamos a ser usados por Dios como esas personas en ese momento. Es importante que nosotros quizás como líderes, ¿verdad? También logremos recalcar que los jóvenes también son instrumentos útiles dentro de la obra de Dios. Dios hace grandes cosas y podemos verlo a lo largo de la Biblia con muchos ejemplos de personas, de hombres que han sido jóvenes y aún así lograron seguir la obra de Dios de la manera en que Él encomendó. Y bueno, cuando entregamos, esto sucede solamente cuando entregamos lo mejor de nosotros para el servicio de Dios. Y eso creo que es muy importante recalcarlo. Y bueno, ya para ir finalizando, hermano, tenemos ya la parte donde en su guía va a encontrar que dice aplicando. Y hay que prestarle mucha atención a esto. Dice, una vida bien invertida es aquella que se dedica por completo a agradar a Dios con todo lo que hacemos. Y al reflexionar pues todo esto, hermano, nos centramos, al menos yo tuve un momento de interiorización y dije, ¿será que de verdad todo lo que hago a diario está agradando a Dios? Es decir, en mi trabajo, mi estudio, en el servicio, con mis amigos. Creo que ese es el liderazgo que a veces Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que en cada momento nosotros le estemos sirviendo y adorando. Reflexión se llama, sin duda. Aplicación, reflexión. Reflexión. Entonces, creo que es lo que podemos hacer. Yo creo, vaya, todos hermanos, jóvenes, hoy que llegamos al final de este estudio, la reflexión es, ¿qué marcó tu pasado? ¿Qué marcó el haber fallado? Porque eso es lo que pasa con el pueblo. Falló a Dios y Dios los dejó que los llevaran cautivos. ¿Qué aprendiste de estar lejos de Dios? Sí. Ok, pero como Dios es el Dios de las oportunidades, ¿qué aprendes hoy cuando Dios te permite volver? Ahí está. ¿Con qué aptitud vienes? ¿Cuál es tu aptitud?
Y al estar en esta actitud, entonces, ¿qué sigue? Una restauración continua. Una vida de restauración donde Dios desea que continuamente tú estés no solo ofreciendo alabanzas a Dios, gritando, está bien, adóralo, pero ofreciendo tu vida, ofreciendo lo mejor que tienes. Hermano líder, hermana lideresa, esfuérzate. Tu liderazgo cuenta delante de Dios. Habrán personas alrededor que te van a criticar, te van a señalar, quizás te va a dar miedo a hacer las cosas. No tengas miedo. Enseña la palabra de Dios. Enseña que es necesario restaurarse, es necesario aprender de los errores y es necesario ofrecer, no solo sacrificios de alabanza a Dios, ofrecer nuestra vida a Dios. Amén. Así es, hermano. Y bueno, como último consejo, quizás también para cada uno de los líderes, es hacer a los jóvenes sentir en casa, porque al final de cuentas, pues nuestro pasado no nos define, pero sí nos ayuda a mirar hacia un mejor futuro, como usted nos mencionaba hace unos minutos. Entonces, nos puede convertir, ¿verdad? Y hacer sentir a los jóvenes de esa forma de que a pesar de todas las cosas que se hicieron antes, pero como usted decía, hay una nueva oportunidad de esa restauración, de restaurar no solamente nuestro altar, porque nuestra vida es un altar constante en adoración, y bueno, restaurar desde luego nuestra relación con Dios. O sea, sí, el pasado es mi escuela. Sí. ¿Qué aprendo? Entonces, exacto, ¿verdad? Ellos, ¿por qué los ves entusiasmados? Porque ellos aprenden que ser cautivo no es nada fácil. O sea, sí, ¿qué se aprende a estar lejos de Dios? Nada, o sea, nada bueno, todo es terrible. Qué lindo es estar cerca de Dios. Se aprende, es la vida estar cerca de Dios. Así es. Y que luego de la restauración vivamos una vida constante de adoración. Amén. Bueno, hermano, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha permitido en esta ocasión y bueno, invitarles siempre y motivarles a cada líder que no desmaye, que siempre tenga una muy buena actitud ante los grandes desafíos que a veces se pueden cruzar, pero Dios es bueno, Dios es grande y va a permitir que todos los jóvenes puedan estar reunidos este próximo sábado en sus células. Amén. Dios les bendiga. Un gusto, saludos, bendiciones. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.